¿Te has preguntado alguna vez si existe un punto de no retorno en la vida, un momento donde el daño causado es tan grande que ya no hay posibilidad de redención? La mayoría de las personas creen que sí, que hay crímenes tan atroces y decisiones tan destructivas que sellan para siempre el destino de quien las comete. Pero déjame contarte una historia que va a desafiar todo lo que creías saber sobre el perdón, la justicia y las segundas oportunidades. Es la historia de un hombre que lo tuvo todo: herencia real, una nación bendecida, un templo consagrado por la presencia divina, y que aún así decidió destruirlo con sus propias manos de la manera más sádica imaginable. Imagínate por un momento a alguien que no solo conocía la diferencia entre el bien y el mal, sino que había crecido rodeado de milagros, bendiciones y sabiduría divina, y que conscientemente eligió caminar hacia la oscuridad más profunda que la mente humana puede concebir. Estamos hablando de Manasés, el rey de Judá que convirtió los templos sagrados en centros de brujería, que sacrificó a sus propios hijos quemándolos vivos, que ejecutó profetas de maneras tan crueles que hasta los verdugos más experimentados temblaban al hacerlo. Un hombre que llenó Jerusalén de sangre inocente de un extremo al otro y que transformó una nación próspera en un infierno en la tierra. La lógica humana dictaría que alguien así merece el castigo más severo sin posibilidad de apelación, que hay crímenes que simplemente no tienen perdón. Y efectivamente, el juicio llegó de manera devastadora. Fue capturado como un animal, arrastrado con cadenas y ganchos hasta una prisión extranjera donde enfrentó la humillación más absoluta. Pero aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque lo que ocurrió después desafía toda lógica humana y revela una verdad sobre la misericordia divina que puede cambiar tu perspectiva sobre tus propios errores y fracasos para siempre. Si alguna vez has sentido que has arruinado algo de manera irreparable, si cargas culpas que parecen demasiado pesadas, si crees que tus errores te han descalificado para siempre de una vida con propósito, entonces necesitas escuchar lo que está a punto de suceder. Porque la transformación de Manasés no es solo una historia antigua, es una demostración poderosa de que ningún abismo es tan profundo que no puedas salir de él, ningún error tan grave que no pueda ser redimido. Prepárate para descubrir cómo el peor rey de la historia se convirtió en el ejemplo más radical del poder transformador del perdón genuino. Imagínate por un momento heredar el imperio más poderoso del mundo, con todas las bendiciones divinas a tu favor, y aún así decidir destruirlo todo con tus propias manos. Así comenzó la historia de Manasés, un joven de apenas 12 años que recibió el trono de Judá después de que su padre Ezequías fuera recordado como uno de los reyes más justos de la historia. Mientras otros niños de su edad jugaban en los patios de Jerusalén, él cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de liderar una nación que había conocido la protección divina como pocas veces antes. El templo estaba purificado, los ídolos habían sido derribados y el pueblo vivía en una época dorada de estabilidad espiritual. Sin embargo, nadie imaginaba la tormenta que se avecinaba. Los ancianos esperaban continuidad en las políticas religiosas. Los sacerdotes soñaban con décadas de paz, pero la realidad superaría las peores pesadillas. Manasés, influenciado por príncipes corruptos y el deseo de agradar a las naciones paganas vecinas, comenzó a tomar decisiones que sacudirían los cimientos espirituales de Judá. Como un adolescente rebelde que rechaza los valores familiares, este joven rey decidió caminar en dirección opuesta a todo lo que su padre había construido. La apostasía no llegó de la noche a la mañana, sino que se infiltró gradualmente, como una gota de veneno que contamina poco a poco un vaso de agua pura.
Lo sagrado fue siendo reemplazado sistemáticamente por lo profano, y cada decisión lo alejaba más del camino de la justicia. Lo más impactante de esta historia no es que un joven inexperto cometiera errores, sino que Manasés conocía perfectamente las consecuencias de sus actos. Había escuchado las historias de liberación divina, conocía la ley de Moisés, había sido testigo de los milagros en el reino de su padre, y aún así eligió conscientemente la rebelión. Es como si alguien que ha visto los efectos devastadores del fuego decidiera jugar con fósforos en un depósito de pólvora. Este no era un caso de ignorancia juvenil, sino de desafío deliberado contra todo lo que representaba la herencia sagrada de su linaje. Cada altar pagano que erigía era una declaración de guerra contra el Dios de sus antepasados. Cada ídolo que instalaba representaba un paso más hacia el abismo espiritual. La transformación de Judá bajo el reinado de Manasés fue tan radical que parecía imposible que fuera la misma nación que había experimentado avivamientos espirituales décadas atrás. Los lugares que antes resonaban con cánticos de alabanza ahora se llenaban de rituales oscuros y prácticas abominables. La idolatría se extendió como una plaga, infectando cada rincón del reino, desde los palacios hasta las casas más humildes. Los altares dedicados a Jehová fueron profanados, los utensilios sagrados fueron utilizados para ceremonias paganas, y el templo mismo se convirtió en un centro de sincretismo religioso. Era como ver una catedral convertida en casino, un sacrilegio que desgarraba el corazón de quienes aún recordaban los días de gloria espiritual. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque en medio de esta devastación espiritual, algo mucho más poderoso estaba en movimiento. Mientras Manasés creía que había ganado la batalla contra la tradición religiosa de sus padres, no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba espiritual y política. Cada acto de rebelión era un eslabón más en la cadena que eventualmente lo llevaría al fondo del pozo más oscuro de su existencia. La misericordia divina, aunque parecía ausente en ese momento, estaba preparando el escenario para una de las transformaciones más extraordinarias registradas en la historia humana. Lo que parecía el final de una dinastía piadosa, en realidad era el preludio de una demostración sin precedentes del poder del perdón y la restauración. Lo que comenzó como una desviación ligera, se transformó rápidamente en una apostasía absoluta que horrorizaría hasta a las naciones paganas más depravadas. Manasés no se conformó con simplemente restaurar los ídolos que su padre había destruido. Fue mucho más allá, convirtiéndose en el arquitecto de una revolución espiritual que sumergió a Judá en las profundidades más oscuras de la idolatría. Construyó altares a todos los ejércitos celestiales en los patios del templo, transformando el lugar más sagrado de la nación en un bazar religioso donde se adoraba a cualquier deidad excepto al Dios verdadero. Era como si alguien convirtiera la Casa Blanca en un mercado de drogas, una profanación que desafiaba no solo las tradiciones, sino la identidad misma de la nación. Jerusalén, que una vez fue luz para las naciones, se había convertido en un faro de tinieblas que irradiaba corrupción espiritual hacia todos los rincones del reino. Pero la idolatría fue apenas el primer escalón de una escalera descendente que parecía no tener fondo. Manasés introdujo prácticas que harían palidecer a los reinos más paganos de su época. Consultaba brujos y hechiceros, promovía la astrología, la necromancia y toda forma de adivinación imaginable. El Palacio Real se convirtió en una especie de universidad del ocultismo, donde magos de todas las naciones llegaban para compartir sus artes más siniestras. Es comparable a imaginar un hospital convertido en laboratorio de experimentos ilegales, donde todo lo que debería sanar ahora enferma y mata.
Los ciudadanos comunes, viendo que el mismo rey legitimaba estas prácticas, comenzaron a abandonar masivamente la fe de sus antepasados, creando una cultura donde lo sobrenatural oscuro era no solo aceptado, sino celebrado y recompensado. El valle de Hinnom, que anteriormente había sido un símbolo de juicio divino, se transformó en el epicentro de la barbarie más inimaginable. Allí, entre gritos desgarradores, fuego constante y humo que nunca se disipaba, Manasés dirigía sacrificios humanos que incluían a sus propios hijos. Imagínate el horror de una sociedad donde el mismo líder quema vivos a sus herederos en altares dedicados a Moloch, donde el grito de los inocentes se mezcla con cánticos paganos y el aroma a carne quemada se vuelve parte del paisaje cotidiano. No era solo crueldad, era una inversión completa de todos los valores que habían definido a Judá como pueblo elegido. Los padres comenzaron a imitar al rey, ofreciendo a sus hijos como sacrificios, creando una generación perdida cuya sangre clamaba desde la tierra por justicia. La persecución a los profetas alcanzó niveles de sadismo que superaban cualquier precedente histórico en la región. Manasés no se limitaba a silenciar las voces proféticas, las torturaba, las humillaba públicamente y las ejecutaba de las maneras más crueles posibles. La tradición histórica nos cuenta que Isaías, el gran profeta que había servido fielmente durante el reinado de Ezequías, fue capturado por orden del rey y ejecutado de una manera que reveló la profundidad de la maldad en el corazón de Manasés. Dicen que fue amarrado dentro de un tronco hueco y partido en dos con una sierra, un método de ejecución tan sádico que hasta los verdugos más experimentados temblaban al realizarlo. Era como si cada muerte profética fuera un intento desesperado de Manasés por silenciar la voz de su propia conciencia, que aún susurraba los ecos de la educación recibida en su infancia. El reino se había convertido en un matadero espiritual, donde la sangre inocente corría por las calles como ríos después de una tormenta. La Escritura lo resume con una frase que helaba la sangre. Derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. No era solo un gobierno corrupto, sino una máquina de destrucción sistemática que aniquilaba todo vestigio de piedad y justicia. Los ciudadanos vivían aterrorizados, nunca sabiendo si serían los próximos en ser acusados de falta de lealtad al nuevo orden religioso, mientras los verdaderos criminales eran premiados y promovidos a posiciones de poder. Pero en medio de esta oscuridad aparentemente impenetrable, algo estaba gestándose en las esferas celestiales, una respuesta divina que sacudiría no solo al reino, sino al mismo corazón endurecido del tirano que lo gobernaba. El día del juicio llegó sin profeta que lo anunciara, porque Manasés ya se había encargado de silenciar a todos. Desde el este, como una sombra gigantesca que devora la luz del amanecer, el imperio asirio se alzó contra Judá con una furia que parecía canalizar la ira misma del cielo. No fue una guerra convencional con negociaciones diplomáticas previas o ultimátums políticos. Fue una ejecución militar tan precisa y devastadora que parecía orquestada por fuerzas sobrenaturales. Los asirios, conocidos en toda la región por su crueldad sistemática y su eficiencia militar, llegaron como instrumentos de justicia divina, aunque ellos mismos no lo sabían. Era como ver a un matón de barrio enfrentarse súbitamente con un escuadrón de fuerzas especiales. La diferencia de poder era tan abismal que el resultado estaba decidido antes de que comenzara la batalla. Las murallas de Jerusalén, que habían resistido sitios anteriores y habían sido motivo de orgullo nacional, cayeron como castillos de arena ante una ola gigantesca. Los ejércitos de Judá, desmoralizados por años de liderazgo corrupto y privados de la protección divina que antes los había hecho invencibles, se desintegraron al primer contacto con el enemigo.
No hubo resistencia heroica, no hubo últimas defensas épicas, solo una capitulación humillante que reveló cuán vacío estaba realmente el poder que Manasés había construido sobre cimientos de idolatría. Los dioses que el rey había adorado con tanto fervor, los altares donde había derramado sangre inocente, permanecieron mudos e impotentes mientras su reino se desmoronaba. Era la demostración más clara de que toda la apostasía y rebeldía del mundo no pueden proteger a nadie cuando llega el momento del ajuste de cuentas divino. Pero lo más impactante no fue la caída del reino, sino la forma específica en que Manasés fue capturado. Los asirios no lo trataron como se captura a un monarca, con cierto respeto protocolar o consideración por su rango. Lo cazaron y lo atraparon como a un animal salvaje que había estado aterrorizando una región. Le colocaron un gancho de metal en la nariz, como se hace con un toro rebelde, y lo ataron con cadenas de bronce que cortaban su piel a cada movimiento. Imagínate al hombre que se había creído invencible, que había desafiado al Altísimo desde su trono dorado, ahora caminando encorvado y ensangrentado entre la multitud enemiga que se burlaba de él. Los mismos asirios, acostumbrados a la crueldad, quedaron sorprendidos por el nivel de humillación que este rey había alcanzado, como si su propia maldad hubiera atraído una forma de castigo que superaba sus protocolos habituales. El viaje hacia Babilonia se convirtió en un calvario que duraría semanas, donde cada paso era un recordatorio doloroso de cuán lejos había caído. Los dioses paganos que Manasés había adorado con tanto fanatismo no enviaron ningún ejército de rescate. No hubo milagros sobrenaturales que lo liberaran. No aparecieron los brujos y hechiceros que habían llenado su palacio con promesas de poder. Era como ver a un adicto que había apostado todo a una droga que finalmente le mostró su verdadero rostro: vacío, traición y destrucción total. Durante ese camino hacia el exilio, rodeado de enemigos que celebraban su captura, Manasés tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre cada decisión que lo había llevado hasta ese punto de humillación absoluta. Cada kilómetro recorrido era una lección dolorosa sobre las consecuencias de desafiar al único Dios verdadero. Cuando finalmente llegó a la celda en Babilonia, fría, oscura y aislada de todo lo que había definido su identidad como rey, Manasés se encontró cara a cara con algo que había evitado durante décadas: su propia conciencia. No tenía túnica real que lo distinguiera. No tenía trono desde donde impartir órdenes, no tenía ejército que lo protegiera, ni cortesanos que adularan cada una de sus palabras. Era simplemente un hombre quebrado, rodeado por las paredes de piedra que reflejaban el eco de su respiración agitada y los latidos acelerados de un corazón que comenzaba a despertar del letargo espiritual más profundo. En esa soledad abrasadora, lejos de las distracciones del poder y los placeres del palacio, algo estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su destino, sino su naturaleza misma como ser humano. En el silencio ensordecedor de esa celda babilónica, algo extraordinario comenzó a suceder en el corazón de Manasés. Las palabras que su padre Ezequías había orado en momentos de crisis, las enseñanzas que su madre había susurrado en su infancia, los ecos de la voz divina que había tratado de silenciar durante décadas, regresaron como una avalancha imparable que desgarraba su alma por dentro. No era nostalgia ni remordimiento superficial, era una confrontación brutal con la realidad de quien había llegado a ser versus quien estaba llamado a ser. Es como cuando alguien que ha estado corriendo en la dirección equivocada durante años se detiene súbitamente y se da cuenta de cuánto terreno ha perdido, cuántas oportunidades ha desperdiciado, cuánto daño ha causado.
En esa soledad absoluta, sin distracciones ni aduladores que justificaran sus actos, Manasés finalmente pudo ver su vida con la claridad despiadada que solo viene cuando no queda nada más que la verdad desnuda. El arrepentimiento que brotó de su corazón no fue una emoción pasajera ni una estrategia desesperada para escapar de la prisión. Fue una transformación tan profunda que sacudió los cimientos mismos de su ser, como un terremoto interno que reorganiza completamente el paisaje del alma. Manasés cayó de rodillas en el suelo frío de la celda, no porque hubiera un protocolo religioso que seguir, sino porque sus piernas ya no podían sostener el peso de la revelación que lo atravesaba. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de autocompasión, sino de horror genuino al comprender la magnitud del mal que había perpetrado. Era como si alguien que había estado ciego durante décadas recuperara la vista súbitamente y viera el rastro de destrucción que había dejado a su paso. La sangre derramada, las vidas destrozadas, los altares profanados. Desde el fondo de su ruina espiritual, sin túnica real, sin corona, sin voz ante su pueblo, Manasés clamó al Dios que había ofendido con una intensidad que traspasaba las paredes de su prisión. No fueron frases preparadas ni rituales vacíos aprendidos en la infancia. Fue el grito desesperado de un alma que finalmente comprendía la diferencia entre existir y vivir, entre tener poder y tener propósito. Su oración brotó desde un lugar más profundo que las palabras, desde esa región del espíritu donde reside la verdad más pura del ser humano. Era como ver a alguien que había estado ahogándose en aguas turbias finalmente romper la superficie y respirar aire puro por primera vez en décadas. Cada palabra que salía de sus labios era una confesión que lo liberaba de años de autoengaño y justificaciones. La Escritura registra que oró humildemente a Jehová su Dios, una frase que encierra una transformación tan radical que desafía la comprensión humana. El mismo hombre que había colocado ídolos en el templo sagrado, que había ejecutado profetas y sacrificado a sus propios hijos, ahora se postraba en humildad absoluta ante el Dios que había blasfemado. No había orgullo que proteger, no había imagen pública que mantener, no había excusas que fabricar. Era la rendición total de alguien que finalmente había comprendido que toda su rebelión había sido una guerra contra su propio bienestar, una autodestrucción disfrazada de independencia. Su arrepentimiento fue tan genuino y profundo que atravesó las esferas celestiales como una flecha directa al corazón de la misericordia divina. Y entonces ocurrió lo que nadie en el reino esperaba, lo que los historiadores considerarían imposible y lo que desafiaría todas las expectativas humanas sobre justicia y perdón. Dios lo escuchó. No fue una respuesta fría y distante de un juez implacable, sino el abrazo cálido de un padre que había estado esperando pacientemente el regreso de un hijo pródigo que se había extraviado en el camino más oscuro imaginable. El creador del universo, el mismo que había sido expulsado del templo por la idolatría de Manasés, inclinó su oído hacia la celda babilónica y no solo escuchó la oración de arrepentimiento, sino que la recibió con una misericordia que transformaría para siempre la comprensión humana sobre las posibilidades de redención. En ese momento, las cadenas que verdaderamente importaban no eran las de bronce que sujetaban su cuerpo, sino las espirituales que habían aprisionado su alma durante décadas, y esas cadenas comenzaron a romperse una por una con el poder liberador del perdón divino. El perdón divino no fue una idea abstracta flotando en las nubes, sino una fuerza concreta que se manifestó de maneras que desafiaron toda lógica política y militar de la época. Contra todo pronóstico diplomático,
Los asirios, conocidos por su crueldad implacable y su política de nunca liberar prisioneros importantes, súbitamente decidieron soltar a Manasés y permitir su regreso a Jerusalén. No existe explicación histórica convencional para esta decisión. Los analistas políticos de la época quedaron perplejos. Los cronistas militares no pudieron documentar precedentes similares. Era como si una fuerza invisible hubiera tocado el corazón de los captores más duros del mundo antiguo, ablandándolos de una manera que ellos mismos no podían comprender. La Escritura lo registra con una simplicidad que esconde un milagro. Dios fue atendido de él, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. El regreso de Manasés a la ciudad santa no fue el desfile triunfal de un conquistador victorioso, sino el caminar silencioso de un hombre transformado que cargaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad por todo el mal que había causado. Cada paso por las calles de Jerusalén era un recordatorio doloroso de las profanaciones que había ordenado. Cada esquina le mostraba altares paganos que él mismo había mandado construir. Su rostro ya no reflejaba la arrogancia del déspota que había partido al exilio, sino la humildad quebrantada de alguien que había tocado el fondo del abismo y había sido rescatado por una misericordia que no merecía. Era como ver a un exalcohólico caminando por el bar donde había destruido su vida, pero esta vez con la fortaleza de quien conoce el valor de la sobriedad. Los ciudadanos que lo veían pasar no sabían si temerle, despreciarlo o compadecerlo, porque el cambio en su semblante era tan radical que parecía otra persona habitando el mismo cuerpo. Su primer acto como rey restaurado reveló la profundidad de su transformación interior. Sin ceremonias pomposas ni discursos justificativos, Manasés comenzó meticulosamente a destruir cada ídolo que él mismo había mandado erigir. Recorrió las calles, arrancando imágenes paganas con sus propias manos, desmantelando altares que antes había considerado sagrados, purificando rincones que él mismo había corrompido. No delegó esta tarea en sirvientes, ni ordenó que otros limpiaran el desastre que había creado. Asumió personalmente la responsabilidad de deshacer el mal que había perpetrado. Era como ver a alguien que había vandalizado una catedral regresando años después para restaurarla piedra por piedra, sin esperar reconocimiento ni perdón de quienes había ofendido. El poste de acera, colocado en el lugar santísimo del templo, fue removido por sus propias manos temblorosas, mientras lágrimas de arrepentimiento corrían por su rostro al recordar la magnitud de su blasfemia anterior. La restauración del altar de Jehová se convirtió en el símbolo más poderoso de su transformación espiritual. Manasés no solo ordenó su reconstrucción, sino que participó activamente en cada fase del proceso, desde la selección de las piedras hasta la consagración final con aceite santo. Sobre ese altar restaurado comenzó a ofrecer sacrificios de paz y gratitud, no como rituales vacíos destinados a impresionar al pueblo, sino como expresiones auténticas de un corazón que había redescubierto la diferencia entre la religión verdadera y la apostasía destructiva. Cada sacrificio que ofrecía era un eco silencioso de su arrepentimiento, cada ofrenda una declaración de que el Dios que había ofendido ahora ocupaba el lugar central en su vida. Era como ver a alguien que había quemado la biblioteca más importante de la ciudad, regresando para reconstruirla libro por libro, estante por estante, con una dedicación que nacía del dolor genuino por lo que había destruido. Pero lo más impactante de todo este proceso de restauración no fue lo que Manasés quitó o construyó, sino lo que comenzó a edificar dentro de su propio corazón. Ya no era el joven impulsivo que había desafiado a Dios por capricho, ni el tirano sediento de poder que había aterrorizado a su pueblo durante décadas.
Se había convertido en un hombre marcado, no por cicatrices físicas, sino por la experiencia transformadora de haber sido alcanzado por el perdón cuando merecía el juicio más severo. Su manera de gobernar cambió radicalmente. Ya no lideraba desde la arrogancia del trono, sino desde la humildad de quien había aprendido que el verdadero poder viene de la sumisión al Altísimo. Los decretos que emanaban de su palacio ahora promovían la justicia en lugar de la opresión, protegían a los inocentes en lugar de perseguirlos y elevaban la adoración verdadera en lugar de promover la idolatría que casi había destruido la nación para siempre. La transformación más profunda de Manasés no se manifestaba en los decretos que firmaba o en los templos que restauraba, sino en los pequeños detalles cotidianos que revelaban un corazón completamente renovado. Ya no era el hombre que hablaba con arrogancia desde el trono dorado, imponiendo su voluntad con puño de hierro. Se había convertido en alguien que escuchaba con atención genuina las preocupaciones de su pueblo, que consultaba a los ancianos antes de tomar decisiones importantes. Los cortesanos que lo habían conocido en su época de tiranía quedaban perplejos al ver cómo el mismo hombre que antes ejecutaba por capricho ahora meditaba cuidadosamente cada juicio que emitía. Era como presenciar la metamorfosis de una oruga en mariposa, pero a nivel espiritual. La misma persona física habitaba un universo interno completamente diferente. Sus palabras ya no cortaban como espadas afiladas, sino que sanaban como bálsamo aplicado a heridas abiertas. Los testigos de esa época registraron algo que desafiaba toda comprensión humana. Manasés podía encontrársele orando en los patios interiores del templo, sin corona ni escolta, con la frente tocando el suelo polvoriento. No eran exhibiciones públicas diseñadas para mejorar su imagen política, sino encuentros privados con el Dios que había ofendido y que ahora amaba con la intensidad de quien había estado al borde del abismo eterno. Sus oraciones no pedían bendiciones materiales ni victoria militar. Eran diálogos de gratitud pura, conversaciones íntimas de alguien que no podía creer que hubiera recibido misericordia cuando merecía destrucción. Era como observar a un ex criminal de guerra convertido en misionero, dedicando cada momento de su existencia a reparar el daño que había causado. La humildad que irradiaba no era fingida ni calculada. Brotaba naturalmente de alguien que había comprendido la verdadera dimensión de su pecado y la magnitud infinita del perdón recibido. Su relación con el pueblo cambió de manera tan radical que muchos ciudadanos inicialmente pensaron que se trataba de una estrategia política sofisticada para recuperar popularidad. Pero a medida que pasaban los meses y luego los años, quedó claro que la transformación era auténtica y permanente. Manasés caminaba por las calles de Jerusalén no como el déspota distante que había sido, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar de cada persona que gobernaba. Visitaba a las familias que habían perdido seres queridos durante su reinado de terror, no para justificar sus actos pasados, sino para llorar con ellos y asumir la responsabilidad por el dolor que había causado. Era como ver a un conductor ebrio que hubiera causado un accidente fatal, dedicando el resto de su vida a cuidar de las familias de sus víctimas, sin esperar perdón, pero trabajando incansablemente para honrar la memoria de quienes había dañado. La manera en que Manasés comenzó a relacionarse con los sacerdotes y levitas reveló otra dimensión de su transformación interior. En lugar de intimidarlos o manipularlos, como había hecho en el pasado, se convirtió en su mayor apoyo y protector, restaurando no solo sus funciones ceremoniales, sino también su dignidad como servidores del Altísimo. Los buscaba para recibir instrucción espiritual, les pedía consejo en asuntos que antes habría decidido por capricho personal, y se sometía a la corrección cuando sus decisiones no se alineaban con la ley divina.
Los ancianos sacerdotes, que habían vivido aterrorizados durante décadas, ahora encontraban en el rey a un estudiante humilde que valoraba la sabiduría espiritual por encima del poder político. Era como presenciar a un experseguidor de cristianos convirtiéndose en el mayor defensor de la fe que una vez había tratado de exterminar. Su sed de conocimiento espiritual era insaciable, pero no desde la curiosidad intelectual, sino desde el hambre genuina de un alma que había redescubierto el valor de la verdad. Lo que más impactaba a quienes lo observaban era la alegría serena que ahora caracterizaba su presencia, una paz que contrastaba dramáticamente con la agitación constante que había marcado sus años de rebeldía. Manasés no vivía atormentado por el pasado, aunque nunca lo negaba ni lo minimizaba. Había encontrado esa libertad extraordinaria que solo experimentan quienes han sido verdaderamente perdonados y han aprendido a perdonarse a sí mismos. Su gratitud no era emocional ni superficial, sino una actitud profunda que permeaba cada decisión, cada palabra, cada silencio. Era como observar a alguien que había estado perdido en una tormenta durante años y finalmente había encontrado refugio seguro. La serenidad en sus ojos reflejaba no la ausencia de problemas, sino la presencia de una esperanza inquebrantable. Esta transformación interior no pasó desapercibida para las generaciones más jóvenes, que comenzaron a ver en su rey no solo a un gobernante político, sino a un ejemplo viviente de que ningún ser humano está tan perdido como para no poder encontrar el camino de regreso a casa. Los últimos años del reinado de Manasés se convirtieron en un testimonio viviente que desafiaba todas las concepciones humanas sobre justicia, perdón y redención. Su vida ya no era solo la historia de un rey que había recuperado su trono, sino un manual práctico sobre el poder transformador de la misericordia divina cuando es recibida con humildad genuina. Las generaciones que crecieron durante su período de restauración no lo conocieron como el tirano sanguinario que había aterrorizado la nación, sino como un hombre temeroso de Dios, cuya sabiduría y compasión los inspiraban. Era como si hubieran borrado de la memoria colectiva al monstruo que había existido, reemplazándolo con la imagen de un líder que gobernaba desde la humildad y la responsabilidad. Su transformación se había vuelto tan integral a su identidad que muchos jóvenes se sorprendían cuando los ancianos les contaban historias sobre el pasado oscuro de su rey. Historias que parecían referirse a una persona completamente diferente. Sin embargo, en las sombras del palacio real, una tragedia silenciosa se estaba gestando. Amón, el hijo de Manasés, observaba a su padre con ojos que no lograban comprender la profundidad de la transformación que había presenciado. Para él, la humildad paterna no era sabiduría sino debilidad. La piedad no era fortaleza sino cobardía. El arrepentimiento no era virtud sino una capitulación inexplicable ante fuerzas invisibles. Veía a un hombre que había tenido poder absoluto y había elegido limitarse voluntariamente, que había comandado ejércitos y ahora se sometía a la autoridad de sacerdotes ancianos. Era como ver a un adolescente rebelde observando a su padre, expandillero, que ahora trabaja como consejero en un centro de rehabilitación. La transformación, por más genuina que sea, puede resultar incomprensible para quien no ha experimentado el proceso de caída y restauración. Amón había heredado la sangre real, pero no la sabiduría espiritual que había sido forjada en el crisol del sufrimiento y el arrepentimiento. La ironía más dolorosa de toda esta historia era que Manasés, quien había pasado décadas destruyendo el legado espiritual de su padre Ezequías, ahora veía cómo su propio hijo se preparaba para repetir el mismo patrón destructivo. A pesar de todos sus esfuerzos por transmitir las lecciones aprendidas en el exilio babilónico, Amón parecía genéticamente programado
para admirar la fuerza bruta que su padre había abandonado. Las conversaciones entre padre e hijo se habían vuelto ejercicios de frustración mutua. Manasés, tratando de explicar verdades espirituales que solo se comprenden desde la experiencia del quebrantamiento, y Amón interpretando esas enseñanzas como signos de senilidad o manipulación política. Era como intentar describir los colores a alguien que ha nacido ciego, o explicar el sabor de la miel a quien nunca ha probado algo dulce. Las palabras existían, pero faltaba el marco de referencia experiencial que las hiciera comprensibles y relevantes. El legado de Manasés se cristalizó en una verdad que trascendía las fronteras de su reino y su época. No existe abismo tan profundo que la gracia divina no pueda alcanzar. No hay pecado tan grave que el arrepentimiento genuino no pueda expiar. Su vida se había convertido en una demostración práctica de que la misericordia de Dios no es solo un concepto teológico abstracto, sino una fuerza real capaz de transformar las personalidades más corruptas y los corazones más endurecidos. Los escritos de la época registran que diplomáticos de naciones vecinas visitaban Jerusalén no tanto para negociar tratados comerciales, sino para conocer personalmente al rey que había experimentado una metamorfosis tan radical que había llegado a ser leyenda en toda la región. Era como si su existencia fuera una respuesta viviente a la pregunta que atormentaba a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Es posible que alguien cambie realmente o estamos condenados a repetir eternamente nuestros errores más destructivos? Pero quizás el aspecto más conmovedor de su legado no se encontraba en los templos restaurados ni en las leyes reformadas, sino en la esperanza que su historia inyectaba en los corazones de quienes se consideraban casos perdidos. Cada persona que había cometido errores imperdonables, cada individuo que cargaba culpas que parecían demasiado pesadas para ser llevadas, cada alma que se creía demasiado manchada para merecer una segunda oportunidad, podía mirar hacia Manasés y encontrar una razón para no rendirse. Su testimonio no decía, sé perfecto desde el principio, sino algo mucho más esperanzador. No importa cuán bajo hayas caído, siempre puedes levantarte si estás dispuesto a cambiar de verdad. Era un mensaje que no se limitaba a su generación o su cultura, sino que resonaba a través de los siglos como un eco eterno de la posibilidad de redención. Mientras Amón se preparaba para asumir el trono, con ideas que harían temblar los cimientos espirituales que su padre había restaurado, el verdadero legado de Manasés ya estaba grabado indeleblemente en la memoria de quienes habían sido testigos de que los milagros más grandes no ocurren en los cielos, sino en los corazones humanos dispuestos a ser transformados. Y aquí llegamos al final de una historia que no debería quedarse solo en tu memoria, sino transformarse en combustible para tu propia transformación. La vida de Manasés no fue registrada en las Escrituras para entretenernos con un relato dramático del pasado. Fue preservada como un espejo donde puedes ver reflejadas tus propias posibilidades de cambio, sin importar cuán profundo sea el hoyo donde te encuentres ahora mismo. Pero déjame hacerte una pregunta directa que podría incomodarte. ¿Qué excusas estás usando para no cambiar tu vida cuando tienes ante ti el ejemplo de alguien que logró transformarse después de haber cometido los crímenes más atroces imaginables? Si Manasés pudo pasar de ser un asesino de profetas a un hombre que oraba humildemente en los patios del templo, si pudo transformar un corazón endurecido por décadas de maldad en un manantial de gratitud y responsabilidad, entonces, ¿qué te impide a ti dar el paso que has estado posponiendo?
Tal vez no has sacrificado hijos en altares paganos, pero quizás has sacrificado relaciones importantes en el altar de tu orgullo. Tal vez no has perseguido profetas, pero posiblemente has silenciado la voz de tu conciencia cuando trataba de guiarte por el camino correcto. La pregunta no es si tu situación es tan grave como la de él, sino si estás dispuesto a experimentar el mismo tipo de arrepentimiento genuino que lo llevó de la ruina a la restauración. Piensa en esto por un momento. Manasés no esperó a sentirse digno de perdón para buscarlo. No pospuso su arrepentimiento hasta tener las condiciones perfectas. No negoció con Dios desde una posición de fuerza. Lo hizo desde el fondo de una celda babilónica, quebrado, humillado, sin nada que ofrecer excepto la honestidad brutal de un corazón que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. ¿Estás esperando el momento perfecto para cambiar tu vida? ¿O vas a seguir el ejemplo de alguien que se atrevió a buscar transformación desde el peor momento posible? La diferencia entre seguir estancado y comenzar una nueva historia podría ser tan simple como la decisión de dejar de justificar tus errores y comenzar a enmendarlos. Pero aquí viene la parte que podría resultar más incómoda de toda esta historia. El arrepentimiento genuino no es solo sentir pena por lo que has hecho, sino asumir la responsabilidad de reparar el daño causado, tal como Manasés destruyó con sus propias manos los ídolos que había erigido. ¿Qué ídolos necesitas destruir en tu propia vida? ¿Qué altares de orgullo, resentimiento, adicción o egoísmo están ocupando el lugar que debería pertenecer a lo que realmente importa? El rey no delegó la limpieza de su desastre en otros. Tomó la responsabilidad personal de deshacer el mal que había creado. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿O sigues esperando que otros arreglen las consecuencias de tus decisiones? La historia de Manasés termina con una lección que podría cambiar tu vida si la tomas en serio. Tu pasado no define tu futuro, pero tu respuesta al perdón que se te ofrece sí lo hará. No importa si otros creen en tu cambio o no. No importa si te critican por errores pasados. No importa si el camino de la restauración es largo y difícil. Lo que importa es que mientras tengas aliento en tus pulmones, tienes la oportunidad de escribir un final diferente para tu historia. Entonces, ¿vas a quedarte lamentándote por lo que fuiste? ¿O vas a tomar la decisión valiente de convertirte en quien puedes llegar a ser? Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, si has reconocido aspectos de tu propia vida en la caída o la redención de Manasés, no dejes que este momento pase sin actuar. Suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás más historias que te recordarán constantemente que la gracia sigue viva, que Dios no ha terminado contigo y que cada día es una nueva oportunidad para elegir la transformación sobre la mediocridad.